En nuestro último programa estudiamos acerca del impacto de la desobediencia sobre la religión de la nación de Israel. En este programa, mientras terminamos el libro de Jueces, vamos a estudiar el impacto de la desobediencia sobre la moralidad de la nación de Israel. Los resultados morales de desobedecer a Dios son devastadores, y los últimos 3 capítulos de Jueces nos muestran el destino final de cualquier persona, nación o sociedad que rechaza la autoridad de la palabra de Dios. Encontramos aquí infidelidad matrimonial, prostitución, homosexualidad, violación, crueldad, secuestro, venganza, guerra civil. Y quizás esté pensando, genial, no puedo esperar a escuchar todas estas perversiones. Quizás esté preguntándose por qué perdemos tiempo estudiando pasajes como este, especialmente cuando podríamos estar meditando en el libro de Filipenses o algo por el estilo. Pero permítame asegurarle de un par de cosas acerca de nuestro estudio de la palabra de Dios. 1. Dios quiere que estudiemos toda su palabra, y en ella encontramos que Dios toca todo tema y todo problema de la vida, lo bueno, lo malo y lo feo. Segundo, el Antiguo Testamento es parte de las Escrituras que Dios declara que son útiles para el creyente. Segunda Timoteo 3, 16 al 17 dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Tengo que confesar que hace unos años atrás me encontré a mí mismo preguntándome, ¿qué libro de la Biblia podría predicar? ¿Qué libro es el más interesante y práctico? Luego, recordando 2 Timoteo 3, 16 al 17, tuve que pedir perdón al Señor y confesar: Señor, tú dijiste que toda la Escritura es útil, así que voy a predicar toda la palabra. Además, ¿quiénes somos nosotros como para decidir qué partes de la palabra podemos saltar o ignorar? Enfrente de nuestros mismos ojos, hoy vamos a observar a Israel al borde de la autodestrucción. Así que aprendamos bien esta lección, para así nunca experimentar la devastación que trae consigo el abandonar y desobedecer a Dios. La historia comienza con el relato de un hombre persiguiendo a su esposa infiel. Leamos Jueces 19, 1 al 2. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. El texto va a indicar más adelante que este hombre se había casado con esta mujer, agregándola como si fuera otro objeto de su propiedad para su colección personal. Si continúa leyendo, va a notar que en Israel la mujer se había convertido en nada más que un objeto. En estos capítulos, mujeres van a ser secuestradas, abusadas y violadas. Y es que cuando una sociedad abandona los principios y leyes divinas, la mujer se convierte en un objeto. En un hogar donde el hombre rechaza la autoridad de Dios, la esposa automáticamente se convierte en una sirvienta, en un trapo de piso. En un hogar donde Dios es honrado, la mujer va a recibir dignidad, honor, protección y el derecho de opinar. Continuemos en Jueces 19:3. Este mal marido parece estar despertando, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar a la casa de su padre, y viéndole el padre de la joven salió a recibirle gozoso. El levita y su esposa se quedan en casa de sus parientes por 5 días y medio, aunque el levita trata de irse varias veces. Su esposa ha aceptado las palabras dulces de su esposo, junto con las flores y el chocolate que seguramente le llevó,
y finalmente emprenden camino de vuelta a casa. Saltémonos hasta Jueces 19, 14 y 15. Pasando pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Entendamos que la hospitalidad era un deber sagrado en el Oriente. Se esperaba que los residentes de cualquier pueblo abrieran sus puertas a los viajeros que iban pasando por la zona. Sin embargo, nadie los quiere hospedar. Ya había oscurecido cuando finalmente un viejo granjero que volvía de trabajar los ve y los invita a su humilde hogar para cenar, conversar y proveerles un lugar seguro para descansar. Pero esta linda escena está a punto de ser interrumpida groseramente. Veamos qué dice Jueces 19, 22 al 28. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de la ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta. Y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, «Saca al hombre que ha entrado a tu casa para que lo conozcamos». Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, «No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. Ya que este hombre ha entrado a mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame». Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y he aquí, la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo, «Levántate, vamos». Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Ahora sabe por qué este pasaje no está entre los 10 textos preferidos para predicar un domingo en la mañana. Es trágico, es cruel, es inhumano. No sabemos si gritar o llorar. Este pasaje revela la violencia de la perversión sexual. Leemos que los hombres estaban golpeando la puerta o estaban literalmente abalanzándose contra la puerta. Esta escena refleja el episodio en Sodoma registrado en Génesis 19, excepto que hubieron ángeles que rescataron a Lot de esos violentos y pervertidos hombres. Otra diferencia es que en la historia de Sodoma los hombres eran gentiles idólatras. Sodoma y Gomorra estaba abiertamente en contra de Dios. Sin embargo, en Jueces los pervertidos sexuales eran judíos, eran hijos de Abraham. Algo parecido ha pasado en nuestra generación. Años atrás, las personas que practicaban decididamente la homosexualidad estaban fuera de la iglesia. Hoy su forma de vida es aceptada. Varios son ordenados como pastores, su unión en matrimonio es bendecida, y cuando el resto de las iglesias gritan «pecado», uno es considerado cerrado de mente, intolerante y fanático. Y a Dios no le ha temblado el pulso al hacer su declaración acerca de este asunto. En Romanos 1:21 se nos enseña los 7 pasos hacia la autodestrucción. Vayamos a Romanos 1:21 y note que estas personas conocían a Dios. Esto significa que literalmente sabían acerca de Dios.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Miremos estos pasos hacia la autodestrucción que encontramos en este versículo. El primer paso es rehusar glorificar a Dios. Esto es no darle el lugar que merece en nuestra vida. Segundo es no querer agradecer a Dios. Es como decir, Él no tiene nada que ver con lo que me pasa de todas formas. Tercero es no reconocer a Dios. Es ignorarlo. Los siguientes 4 pasos son realmente las consecuencias de los primeros 3. Cuarto, uno se vuelve un experto en su propia opinión. Como leemos en el siguiente versículo, Romanos 1:22, ellos profesan ser sabios. Quinto, uno pierde la habilidad de discernir la verdad. Sus corazones son entenebrecidos, lo que literalmente significa no tener discernimiento. Vi hace poco en las noticias que entrevistaron a los ciudadanos de Los Ángeles después de una ola de saqueos. Los reporteros le preguntaban a las personas ¿qué cree que necesitamos hacer para que esto no suceda nuevamente? La respuesta común era necesitamos mejor educación, más trabajos, más dinero. Ninguno dijo estuvimos mal. Nuestro mundo está confundido y entrega soluciones inadecuadas para los problemas que enfrentamos. Sexto paso para la autodestrucción es crear su propio sistema religioso que deja al Creador afuera. Miremos Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Séptimo y último, Dios los entrega a su propio pecado. ¿Qué hace Dios? Él, en efecto, da un paso al costado y deja que el idólatra se autodestruya. ¿Cuáles son los síntomas de aquellos que están atrapados en las arenas movedizas de la inmoralidad? Ellos se obsesionan con la inmoralidad sexual, Romanos 1:24, y ellos se obsesionan con la inmoralidad antinatural, Romanos 1:26 al 27. Allí se nos dice acerca de mujeres y hombres que cambian la función natural de sus cuerpos por la que no es natural. Ahora, ¿quién dijo que no es natural? ¿Nosotros? No, Dios. De hecho, la palabra clave función es la palabra griega schematic, de donde sacamos nuestra palabra esquema o diagrama. Este es el esquema de Dios, un hombre y una mujer. El profeta Isaías, bajo la inspiración de Dios, dice, «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho». Volvamos a Jueces 19:29. El levita ahora toma a su esposa muerta y la lleva de vuelta a casa. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina, y la partió por los huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Seguramente no estaba esperando un sermón tan macabro. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hizo eso este hombre? Bueno, 12 mensajeros fueron a las 12 tribus diciendo, miren lo que ha pasado. Continuemos en Jueces 19:30, y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Esto realmente funcionó. Sacudió y escandalizó a la nación para que se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Sin embargo, 2 problemas surgen como resultado del despertar de Israel a este pecado. Permítame mostrárselos.
El primer problema es que la tribu de Benjamín defiende a los ofensores inmorales. Note lo que dice Jueces 20, 12 y 13. Las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo: ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. No deberíamos sorprendernos de la forma en que la tribu de Benjamín responde en Jueces 20:14. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Cuando alguien sabe que es culpable y no quiere permitir que la autoridad de Dios invada su vida, hay dos resultados que vienen naturalmente. Veámoslos brevemente. Primero, el culpable va a evadir la responsabilidad. Esto es lo que hicieron Adán y Eva. Adán le dijo a Dios que Eva era la culpable. Por su parte, Eva le dijo a Dios que la serpiente era la culpable. Un famoso hombre una vez dijo: «He pasado los mejores años de mi vida dándole a las personas los placeres que buscaban, y todo lo que recibo a cambio es abuso y persecución». Ahora, ¿quién es este pobre humanitario perseguido que dijo estas palabras? El despiadado mafioso Al Capone. Cuando uno no puede evadir la responsabilidad, hay una segunda opción para probar. El culpable va a evitar las consecuencias. Es por esto que cuando sale a la luz un video donde una figura pública está haciendo algo ilícito, este grita a los cuatro vientos: «¡Mentira! ¡Todo es un montaje!». En última instancia, lo que está diciendo es: «No me hagan pagar por el crimen». El segundo problema que surgió en el pueblo de Israel, además de que los hijos de Benjamín defendieron a los ofensores inmorales, es que la nación no respondió correctamente. La nación toma 3 votos necios. Estos fueron que nadie iba a volver a su casa hasta que Gabaa fuera atacada y destruida, que todos los que no quisieran unirse a esta misión fueran exterminados, y que iban a arrasar con toda la tribu de Benjamín. Así comienza la guerra. Note Jueces 20, 15 al 16. Habían de los hijos de Benjamín 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Entendamos lo que está pasando. Israel juntó 400,000 guerreros. Esto es más o menos el tamaño de las tropas iraquíes durante la Guerra del Golfo. Ahora tome menos de la mitad de la población de un pueblo pequeño y mándelo a pelear con Irak. Las probabilidades de ese pueblo no son muy buenas. Sorprendentemente, Israel va a perder las primeras 2 batallas. ¿Por qué? Porque no van a Dios para pedir su permiso. Ellos solo van a Dios para preguntarle quién tiene que salir primero para la batalla. Mire Jueces 20:18. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿Quién subirá de nosotros primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Las palabras Judá irá primero son palabras realmente trágicas. Volvamos al principio del libro de Jueces y mire lo que dice el capítulo 1, versículos 1 y 2. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. ¿Notó lo que está pasando aquí? ¿Ve las consecuencias de la desobediencia? Este es el resultado de que cada persona haya hecho lo que bien le parecía. Los israelitas empezaron peleando contra los habitantes idólatras de Canaán cuando Dios había dicho: Judá va a ir primero.
ellos habían desobedecido y ahora están peleando contra ellos mismos por culpa de su pecado. Por cuestión de tiempo, no vamos a leer todo el relato de la guerra civil, que se encuentra en el capítulo 20. Esta guerra casi arrasó por completo con la tribu de Benjamín. Ahora leamos Jueces 20:48 hasta el 21:3. Los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y a todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Los hombres de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Típico. Cuando llegan las consecuencias del pecado, todos miran al cielo y le preguntan a Dios por qué. Parecen incapaces de entender la conexión entre una acción y sus consecuencias. El Dr. Wayne Dyer, en uno de sus libros, contó la anécdota de un conferencista que le dieron la difícil tarea de presentar una charla a un grupo de alcohólicos. Él estaba tratando de demostrarles el peligro del alcoholismo. Así que sobre una mesa puso 2 vasos llenos de un líquido claro. Un vaso tenía agua, el otro alcohol. Después, el conferencista puso un gusano en el vaso con agua. El gusano nadó y luego trató de salir del vaso. El conferencista sacó el gusano del agua y lo puso en el otro vaso. Apenas lo puso, el gusano empezó a convulsionar y murió antes de que llegara al fondo del vaso. «Ven», dijo el conferencista, «ahora que han visto lo que le pasó al gusano, ¿qué creen que esta simple ilustración nos enseña?» Una persona desde el fondo dijo: «Si tomas alcohol, nunca vas a tener gusanos en el estómago». Y de la misma forma, porque sus corazones y ojos se habían alejado de la verdad de Dios, los israelitas fueron incapaces de discernir lo que estaba pasando. Ahora hacen las cosas aún peor. Las otras tribus de Israel habían hecho un voto para arrasar con la tribu de Benjamín. Ahora están arrepentidos de haber hecho ese voto. 600 hombres son todo lo que queda de esta tribu. Y obviamente necesitan esposas para tener hijos y lograr que la tribu sobreviva. Ahora, ¿qué hicieron los hombres de Benjamín? ¿Pidieron acaso consejo de parte de Dios? No, ellos idearon su propio plan. Es un plan inteligente, aunque totalmente malvado. Permítame mostrarle las 2 partes de su plan para salvar la tribu. El paso número 1 lo encontramos en Jueces 21, 10 al 12. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: «Id y herid a filo de espada a los moradores de Jabet Galaad con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido varón». Y hallaron de los moradores de Jabet Galaad 400 doncellas que no habían conocido varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Así que el paso 1 es matar a todos excepto a las jóvenes. Ellos van a matar a los padres y las madres, los hermanos, las hermanas menores de cualquier joven. Como ellas no van a tener a nadie más que las pueda cuidar, o algún lugar donde vivir, no van a tener más opción que convertirse en esclavas, esposas de hombres de la tribu de Benjamín. Pusieron el plan en marcha, y ahora de los 600 hombres solo quedan 200 solteros. Ahora es el turno del paso número 2. Lo encontramos en Jueces 21-23, y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número,
robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades, y habitaron en ellas. Así que el paso número 2 es secuestrar a las jóvenes que estaban bailando en un festival anual en Lebona, cerca de Betel. Ellos trajeron enorme dolor y tragedia a las vidas de cientos de personas, dividiendo hogares, matando judíos inocentes. ¿Qué tiene que decir Dios acerca de todo esto? Mire Jueces 21-25, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Permítame resumir nuestros 14 estudios del libro de Jueces en estas 3 frases. Primero, cuando la palabra de Dios es rechazada, la depravación en el corazón de una persona es enorme. Segundo, cuando la autoridad de Dios es ignorada, la destrucción de la vida de una persona es inevitable. Tercero, cuando la palabra de Dios es recibida, la diferencia en la vida de una persona es tremendamente maravillosa. Usted y yo estamos viviendo probablemente en los tiempos más emocionantes en la historia de la humanidad. Ya que este mundo cada vez está más sumergido en las tinieblas, no hay mejor momento para ser luz y sal. Entre más profunda la oscuridad, más brillante es la luz. Así que brillemos y entreguémosle a este mundo la solución a su mayor problema. Entregue el mensaje de Cristo que libera, perdona y limpia de todo pecado.